el gato que murmuraba en la oscuridad. Hola, gato macabro. Soy una nueva seguidora, me llamo Angelin. He escuchado con mucha atención los relatos que has compartido sobre los comportamientos extraños de los animales, y hoy me he decidido a contarte mi propia experiencia. Es algo que, hasta el día de hoy, me eriza la piel. Siempre he sido un amante de los animales, especialmente de los perros y los gatos. Mi padre tenía un gato que vivía en casa de mi abuela. Era un ejemplar hermoso, de pelaje largo y espeso, muy juguetón a simple vista. Tenía un vínculo especial con mi papá, parecían entenderse con solo mirarse. Sin embargo, conmigo la historia era muy diferente. Aunque a mí me encantaba su apariencia, había algo en su energía que no terminaba de encajar. Lo extraño comenzaba cuando nos quedábamos a solas. En el momento en que mi padre salía de la habitación, la actitud juguetona del animal desaparecía. Se alejaba hasta un rincón oscuro, se sentaba sobre sus patas traseras y se me quedaba viendo fijamente. No era la mirada curiosa de una mascota, era una mirada pesada, analítica, casi humana. Me hacía sentir una incomodidad profunda, un escalofrío que me recorría la columna. Intentaba llamarlo, usar ese tono cariñoso que usamos con los animales, pero él ni siquiera parpadeaba. Solo me observaba. Le conté a mi papá lo que sentía, pero él solo se echaba a reír. Son cosas tuyas, hija, es solo un gato, me decía. Su falta de credibilidad me hacía dudar de mis sentidos, hasta que llegó aquella noche que lo cambió todo. Eran cerca de las 12 de la medianoche. Mi primo y yo estábamos sentados afuera, aprovechando el fresco de la noche para contarnos historias de miedo. La casa de mi abuela está rodeada por un campo abierto que pertenece a otro familiar, y del otro lado vive una vecina ya muy mayor. En ese entonces, la señora se había ido de viaje, por lo que su propiedad estaba sumida en una oscuridad total y un silencio sepulcral. De repente, el silencio fue desgarrado por una carcajada. Era la risa de una mujer anciana, pero no era una risa normal, era un sonido fuerte, estridente y cargado de una malicia espantosa que parecía rebotar en las paredes de la casa vacía. El pánico nos paralizó. Sabíamos que no había nadie en esa casa. Al buscar el origen de aquel sonido, lo único que vimos fue a ese gato. Estaba ahí, estático, con sus ojos brillando como dos brasas encendidas en medio de la nada. El terror nos venció. Mi primo salió corriendo hacia la entrada, pero yo, por un impulso que aún no comprendo, me detuve y volteé. Vi al gato salir disparado, corriendo no como un animal asustado, sino con una determinación siniestra hacia la parte trasera, donde se encontraba el corral de los cerdos. Mientras se alejaba, las risas macabras continuaban escuchándose, pero esta vez estaba segura, los sonidos salían de la dirección donde corría el felino. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me metí en la cama de mi papá, arropándome de pies a cabeza, sintiendo que cualquier sombra en la habitación podía cobrar vida. Mi primo y yo amanecimos con unas ojeras profundas, pálidos por el insomnio y el miedo. Al ver nuestro estado, mi abuela nos preguntó qué pasaba. Cuando le contamos lo sucedido, su rostro cambió por completo. Se puso seria y, con una voz cargada de una sabiduría antigua y temerosa, soltó una frase que me heló la sangre. «Eso no es un gato». No quiso decir más. Mi abuela sabía que a mi papá no le gustaban esos temas de brujería o nahuales y no quería asustarme más de lo que ya estaba. Sin embargo, a partir de ese día, su comportamiento cambió. Cada vez que veía al gato acercarse a la casa, salía a espantarlo con una agresividad que nunca le había visto. Lo miraba con desconfianza, como si supiera exactamente qué entidad se escondía bajo ese pelaje. El encuentro final ocurrió poco después. Iba caminando sola por un sendero estrecho que conectaba a la propiedad cuando me lo topé de frente. El gato estaba ahí, plantado en medio del paso, bloqueándome el camino. No se movió. No maulló. Simplemente me miró con ese odio frío que yo ya conocía. Entonces, sucedió lo imposible. En medio del silencio del campo, escuché un murmullo. No fue un maullido, ni un bufido. Fue una voz humana, ronca y cargada de desprecio. El gato abrió apenas el hocico y pronunció claramente: «Niña estúpida». Me quedé petrificada. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. El gato, tras lanzarme ese insulto, se dio la vuelta y se perdió entre la maleza. Fue la última vez que lo vi. Desapareció de la casa y de la vida de mi padre tan misteriosamente como había llegado. Hoy en día, sigo amando a los animales, pero cuando un gato se me queda viendo fijamente en el silencio de la noche, no puedo evitar recordar esa voz y preguntarme quién, o qué, me estaba observando realmente.
Muchas gracias, gato macabro, por leer mi historia. Me encantaría que formara parte de tu video sobre animales que se comportan como humanos. Un saludo. El perro disecado, el ritual de la vecina despechada. Hola, gato macabro. Te escribo desde el anonimato porque lo que estoy por contarte es algo que mi familia ha intentado enterrar bajo llave durante más de 15 años. Acabo de descubrir tu canal y, viendo cómo tratas los temas de lo paranormal y lo macabro, sentí que finalmente había encontrado el lugar adecuado para soltar esta carga. Esto no es un cuento, gato, es la razón por la que hoy, a mis 27 años, no puedo entrar a una tienda de antigüedades ni estar cerca de un animal disecado sin sentir que el aire me falta. Todo comenzó en el verano de 2008. Mi hermana Sofía, que en ese entonces tenía apenas 8 años, y yo, que tenía 13, fuimos enviados a pasar las vacaciones a la casa del abuelo, en un pueblo nublado de la sierra. Mi abuelo era un hombre solitario. Era taxidermista de oficio. Su casa olía a una mezcla extraña de aserrín, formaldehído, cuero viejo y tabaco. Para cualquier otro niño, esa casa habría sido una pesadilla, pero para nosotros era un museo fascinante. Había búhos con alas extendidas en el techo, zorros que parecían saltar desde las estanterías, y cabezas de venado con ojos de cristal que brillaban cuando la luz de nuestras linternas los tocaban. Sin embargo, el abuelo tenía una ética de trabajo muy estricta. Él decía que la muerte debía respetarse y que sus piezas no eran juguetes. Por eso, tenía una regla inquebrantable: la habitación donde dormíamos mi hermana y yo debía estar libre de cualquier animal. Él sabía que, aunque estuviéramos acostumbrados, despertarse en la noche y ver una sombra inerte podía traumar a un niño. Ese cuarto era nuestro santuario de normalidad en medio de aquella casa. El día que llegamos aquel verano, las cosas se sintieron distintas. El abuelo nos recibió con un abrazo apretado, pero noté que sus ojos se desviaban constantemente hacia la casa de la vecina, una mujer llamada Doña Eugenia. Era una señora que siempre vestía de oscuro y que, según los rumores del pueblo, había intentado cortejar a mi abuelo desde que mi abuela falleció. Mi abuelo, un hombre fiel hasta a los recuerdos, la había rechazado de formas que rayaban en lo grosero. Ese día, ella estaba en su porche, mirándonos con una sonrisa. Cuando subimos a dejar nuestras maletas al cuarto de siempre, nos quedamos helados. Sobre la cómoda de madera de roble, justo frente a nuestras camas, había una pieza de taxidermia que nunca habíamos visto. Era un perro. Un animal de pelaje negro y áspero, de una raza difícil de identificar. Estaba sentado sobre sus patas traseras, con el cuello estirado de una forma antinatural y el hocico ligeramente abierto, mostrando unos dientes amarillentos y afilados. Había algo macabro en sus ojos. No eran las cuentas de cristal pulido que el abuelo solía usar, sino unas esferas opacas, casi lechosas, que parecían cargadas de una intención maligna. ¿Por qué el abuelo puso eso aquí?, susurró Sofía, agarrándome la camiseta. Se ve como si estuviera enojado. Yo intenté restarle importancia, aunque sentía un hueco en el estómago. Pensé que el abuelo, ya mayor, se estaba volviendo olvidadizo. Bajamos a cenar, pero no le mencioné nada porque él se veía extrañamente agotado, casi paranoico, revisando las cerraduras de las ventanas una y otra vez. Esa noche, el silencio del campo era absoluto, un silencio que pesaba. Nos acostamos y, después de un rato, el cansancio del viaje nos venció. Pero a eso de las 3 de la mañana, un sonido me sacó del sueño. No fue un grito, fue un crujido, como si alguien estuviera rompiendo ramas secas muy despacio. Abrí los ojos y la habitación estaba bañada por la luz de luna. Miré hacia la cómoda. El perro ya no estaba ahí. Mi primer pensamiento fue que se había caído, pero al bajar la mirada hacia el suelo, lo vi. El perro estaba de pie en medio del cuarto, pero no se movía como un animal vivo. Su cuerpo se sacudía con espasmos violentos, y cada movimiento venía acompañado de ese sonido de madera y alambre crujiendo dentro de su piel seca. Vi como el perro giraba la cabeza lentamente, 180 grados, hasta que sus ojos blanquecinos se fijaron en Sofía. Entonces, con una velocidad que desafiaba las leyes de la física, el perro se abalanzó sobre la cama de mi hermana. No ladraba, pero de su garganta salió un silbido, como si el aire pasara por una tráquea llena de polvo. Sofía despertó con el peso del animal sobre ella. El perro quería morderla. Ella soltó un alarido. El terror me dio la fuerza que me faltaba, salté de mi cama, agarré una de mis botas y golpeé a la figura. Al tocarla, sentí que estaba golpeando algo hueco, pero increíblemente duro.
La cosa se giró hacia mí, mostrando sus encías secas, y en ese momento, la puerta se abrió. Era el abuelo con una linterna. Al iluminar la habitación, el perro simplemente se desplomó. Volvió a ser un objeto inerte en el suelo. Sofía corrió hacia el abuelo llorando histéricamente, mostrando los rasguños en su pijama. El perro se movió. Me quería morder, gritaba ella. El abuelo nos llevó a la sala y nos sentó. Estaba temblando de rabia. Cuando le explicamos lo que pasó, su respuesta nos dejó más aterrados que el propio ataque. Escúcheme bien. Yo no desequé a ese perro. Yo no puse nada en esa habitación. Esa cosa entró sola. Regresamos al cuarto con él para investigar. El perro había desaparecido. No estaba en el suelo, ni en la cómoda, ni bajo las camas. Pero al mover la cama de Sofía para buscar algún rastro, el abuelo soltó un grito. En el suelo de madera, justo donde el perro había estado acechando, había un agujero. Las tablas habían sido hastiadas hacia arriba, como si algo hubiera cavado hacia nuestra habitación. El abuelo no esperó al amanecer. Nos metió en su vieja camioneta y nos llevó a la ciudad con nuestros padres esa misma noche. No nos dio explicaciones. 2 semanas después, la policía encontró el cuerpo del abuelo. Estaba en la sala de su casa, sentado en su sillón favorito. No tenía marcas de violencia, pero su rostro. Gato, dicen que su rostro estaba congelado en una expresión de horror tal, que el funerario tuvo que hacer un trabajo increíble para que el ataúd pudiera estar abierto. Lo más extraño fue lo que encontraron los peritos cuando revisaron la casa. La habitación donde dormíamos había sido sellada con ladrillos y una capa gruesa de cemento. Cuando la policía decidió demoler esa pared, descubrieron el secreto. El hoyo bajo la cama conectaba con un túnel estrecho que continuaba por debajo de la tierra hasta cruzar el límite de la propiedad, terminando justo debajo de la casa de doña Eugenia, la vecina. En el sótano de esa mujer, las autoridades encontraron una escena sacada de una pesadilla. Había un altar con fotos de mi abuelo clavadas con agujas negras. Y en el centro, el cuerpo podrido de un perro negro que coincidía exactamente con el que vimos esa noche, tierra de cementerio y restos de lo que parecían ser trabajos de santería oscura. La policía determinó que la mujer había estado usando el túnel para entrar a la casa del abuelo, pero nosotros sabemos la verdad. Ninguna mujer, por muy ágil que fuera, podría haber hecho lo que ese perro hizo. Ella no entró a la casa, ella envió algo. Doña Eugenia desapareció el mismo día que encontraron a mi abuelo muerto. Nunca la volvieron a ver. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho ese crujido de alambre y piel seca moviéndose en la oscuridad. Espero que esta historia le sirva a tu canal, Gato Macabro. Es la primera vez que la cuento completa. Gracias por leer. El devorador del cementerio de mascotas. ¿Qué tal, Gato Macabro? Acabo de descubrir tu canal esta semana y, sinceramente, me ha atrapado. Hoy me decidí a escribirte no por fama ni por reconocimiento, sino porque necesito sacarme esto del pecho. Es un recuerdo que me quema y que he guardado bajo llave durante años. Sucedió cuando tenía unos 13 o 14 años. En esa época, mi vida giraba en torno a 2 amigos de la secundaria. Solíamos pasar las tardes entrenando o simplemente perdiendo el tiempo, como cualquier adolescente. Un día, sin darnos cuenta, la noción del tiempo se nos escapó de las manos y nos dieron las tantas de la noche lejos de casa. Para llegar a nuestras casas teníamos que pasar junto a un parque inmenso, un lugar que de día es familiar, pero que de noche se transforma en algo hostil. En el centro de ese parque hay un pequeño cementerio de mascotas, un sitio descuidado, lleno de lápidas improvisadas y maleza alta. La gente del barrio siempre decía que era mejor evitarlo al caer el sol, no solo por las historias de cánticos extraños o los amarres de brujería que aparecían en las esquinas, sino por la inseguridad real, los delincuentes y los adictos que se ocultaban en las sombras. Pero a esa edad uno se cree invencible. En un arrebato de valentía estúpida, decidimos que, en lugar de rodear el parque, lo cruzaríamos por el centro. Y no solo eso, para demostrar quién era más macho, acordamos dar 2 vueltas completas antes de salir. En la primera vuelta, todo fue risas nerviosas. Pero en la segunda, al acercarnos al cementerio de mascotas, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, frío y cargado de un olor metálico, como a sangre. Mis instintos empezaron a gritarme que saliéramos de ahí de inmediato. Entonces, rompiendo la oscuridad, a unos 25 metros del cementerio, vimos el resplandor de una fogata. Retrocedimos por instinto, decididos a abortar la misión,
Pero la curiosidad es una enfermedad mortal. Tras unos segundos de silencio, decidimos acercarnos para ver quién estaba ahí. Al llegar al punto exacto, la fogata ya no estaba. Solo quedaban los restos de ceniza aún humeantes, como si alguien la hubiera apagado deprisa al sentir nuestra presencia. Mi amigo sacó su celular para alumbrar con la linterna. Aún hoy me pregunto por qué no se le ocurrió grabar, aunque quizás fue mejor así. Hay cosas que no deberían quedar registradas. La luz del teléfono barrió el suelo y entonces lo vimos, al lado de los restos de la hoguera, y hacía un enorme perro negro, con el vientre abierto de par en par, de una manera ritualista y grotesca. El miedo nos golpeó como un balde de agua helada. Sin decir una palabra, dimos media vuelta y empezamos a correr. A medio camino, impulsado por ese terror primitivo de sentirme perseguido, cometí el error de mirar hacia atrás. Lo que vi me perseguirá hasta el día de mi muerte. Entre la maleza alta del parque, moviéndose con una agilidad antinatural, había alguien. Era una figura vestida de un negro tan absoluto que parecía un agujero en la misma noche. Estaba encorvado, casi a cuatro patas, siguiéndonos el rastro. Pero lo peor no fue su postura, sino lo que llevaba en sus manos. Sostenía una de las partes del perro, arrastrándola o jugueteando con ella mientras avanzaba hacia nosotros. No gritamos. No podíamos. Solo corrimos hasta que los pulmones nos ardieron, saliendo del parque hacia las calles iluminadas. Han pasado 3 años desde aquella noche. Mis amigos y yo nunca volvimos a tocar el tema. Es un pacto de silencio nacido del trauma. Siempre que tengo que pasar por ese parque, prefiero caminar 10 cuadras extra y rodearlo. Muchos dirán que fue algo sobrenatural, un demonio o un nahual, pero con el tiempo he llegado a una conclusión más aterradora. Creo que era una persona. Alguien que había perdido la cordura y la humanidad por completo. Como bien dicen por ahí, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, porque los muertos te pueden espantar, pero los vivos pueden hacerte cosas que ni el mismo infierno imaginaría. Gracias por leer mi historia, Gato Macabro. La entidad con pies de cabra. ¿Que piensan que no es el diablo? ¿Cómo explican que el fuego no le hace nada? Ayuda, por favor, ayuda. Por favor, ayúdenme. Hola, Gato Macabro. Te sigo desde hace tiempo y hoy me decidí a escribirte para contarte algo que no solo me cambió la vida, sino que me hizo entender que el mal existe y que, a veces, tiene formas que nuestra mente apenas puede procesar. Esta historia no es mía directamente, sino de mi prima y sus 2 hijos pequeños, pero yo fui testigo presencial de lo más aterrador que he visto en mis años de vida. Comenzó cuando mi prima se mudó a una casa nueva con sus 2 niños, uno de 5 años y el más pequeño de apenas 2. Al principio, todo parecía normal, la típica mudanza llena de esperanzas. Pero el ambiente no tardó en enrarecerse. Mi prima me contaba, con una angustia que se le notaba en los ojos, que sus hijos no querían dormir solos. Los niños empezaron a llorar de una forma desesperada, una crisis de llanto que no era por hambre o por un simple berrinche, era un llanto de terror puro. Ellos, con su lenguaje limitado pero honesto, señalaban constantemente hacia una de las esquinas superiores de su habitación. Ahí está el señor negro, decía el de 5 años, mientras el bebé de 2 solo se tapaba la cara y temblaba. Decían que alguien estaba ahí parado, observándolos desde las sombras. Mi prima, pensando que era la sugestión de la casa nueva o el miedo a la oscuridad, decidió que no podían seguir así. El miedo de los niños era tan contagioso que terminaron refugiándose en casa de mi tía, buscando la protección de la familia y un ambiente más iluminado. Pero el horror no se quedó en la casa nueva, parecía que algo se había aferrado a ellos. En casa de mi tía, las cosas empeoraron. Los niños seguían llorando a mitad de la noche, apuntando a espacios vacíos donde nosotros no veíamos absolutamente nada. La atmósfera de la casa se volvió pesada. Los perros de la cuadra, que solían ser tranquilos, empezaron a aullar y ladrar cada noche sin falta, mirando hacia las ventanas de la habitación donde dormían mi prima y los niños. Era un concierto de lamentos animales. Pronto, el acoso pasó de ser visual a ser físico. Mi prima empezó a experimentar ataques directos. Me contaba llorando que, en la madrugada, sentía como unas manos invisibles pero frías le jalaban los pies con fuerza, intentando arrastrarla fuera de la cama. Otras veces sentía tirones violentos en el cabello o manos que le apretaban las muñecas dejándole marcas que desaparecían a los pocos minutos. Y lo más perturbador, los juguetes de los niños. En la habitación de juegos, los muñecos que funcionaban con pilas se prendían solos a las 3 de la mañana.
Escuchábamos las risas grabadas de los juguetes y los sonidos mecánicos activándose en medio del silencio absoluto. Mi prima estaba al borde del colapso nervioso, y fue entonces cuando me tocó a mí entrar en escena. Me ofrecía cuidar a sus hijos una noche para que ella pudiera descansar un poco. Pensé que, al ser yo una persona escéptica, mi energía ayudaría a calmar la situación. Qué equivocada estaba. Eran cerca de las 2 de la mañana. Los niños finalmente habían conciliado un sueño inquieto. Yo estaba en la sala cuando escuché un ruido metálico que venía de la habitación de juguetes. Me levanté con una linterna, pensando que quizás un juguete se había caído. Al abrir la puerta, la luz de la linterna falló momentáneamente, pero mis ojos se adaptaron rápido a la penumbra que entraba por la ventana. Ahí, en medio de los bloques de madera y los peluches, estaba él. Era una figura altísima, tanto que su cabeza casi rozaba el techo. Su cuerpo era flaco, pero con una musculatura extraña. Lo primero que me paralizó fueron sus extremidades inferiores. No tenía pies humanos, sino patas de cabra, cubiertas de un pelaje negro y grueso, que terminaban en pezuñas. Al subir la mirada, el horror se completó. Tenía cuernos de cabra enormes que nacían de su frente y se curvaban hacia atrás, y su piel era del color de la ceniza. Sus ojos no eran humanos, la pupila era horizontal, cargados de una malicia que me hizo sentir pequeña, como una presa frente a un depredador. No me atacó. Simplemente me miraba con una fijeza absoluta. Fue en ese momento cuando entendí lo que estaba pasando. Vi una especie de rastro nebuloso, como hilos de luz grisácea que salían de la habitación donde dormían los niños y se conectaban con esa entidad. Se estaba alimentando. Estaba absorbiendo la energía, la vitalidad y el miedo de los más inocentes. Me quedé muda, sin poder gritar, hasta que la figura se desvaneció en el rincón más oscuro, como si se fundiera con la pared. Al día siguiente, le conté todo a mi familia. La mayoría me miró con lástima, pensando que el cansancio me había hecho alucinar. Pero mi abuela, una mujer de campo, me tomó de las manos. Sus manos temblaban. Ese es el diablo, hija, alguien nos está haciendo un mal muy grande. Alguien tiene envidia de tu prima y ha enviado a ese recolector de energía. Mi abuela no perdió el tiempo. Sabía que estábamos lidiando con algo que no se iba a ir con simples rezos caseros. Llamamos a un sacerdote de su entera confianza, un hombre mayor que ya había lidiado con casos similares. El padre llegó a la casa y empezó a bendecir cada rincón, cada esquina donde los niños habían visto sombras, cada juguete que se había movido solo. Recuerdo perfectamente que, cuando el sacerdote entró a la habitación de juguetes y empezó a rociar el agua bendita mientras recitaba oraciones en latín, se escuchó un crujido en el techo, como si algo pesado hubiera saltado hacia afuera. Un olor a huevo podrido y a humedad rancia llenó el pasillo por unos segundos, y luego, el aire se sintió ligero. Por primera vez en meses, se podía respirar sin sentir opresión en el pecho. Después de la bendición, la transformación de la familia fue radical. Los niños dejaron de llorar y, a los pocos días, recuperaron el color en sus mejillas, y ya no tenían esas ojeras profundas que los hacían ver enfermos. Mi prima dejó de sentir los tirones en el pelo y las manos. Todos en la casa nos sentíamos más enérgicos, como si nos hubieran quitado un parásito que nos succionaba la vida día tras día. A pesar de las pruebas, de la mejoría de los niños y de lo que el sacerdote percibió, el resto de la familia nunca me creyó del todo. Prefieren pensar que fue una racha de mala suerte o cosas de niños. Pero yo sé lo que vi. Sé que esa entidad con patas de cabra estaba ahí, alimentándose del miedo de mis sobrinos. Gato macabro, te cuento esto para que tu audiencia sepa que hay seres que se aprovechan de nuestra incredulidad para hacernos daño. Cuídense mucho, porque el mal no siempre necesita una invitación para entrar, a veces solo necesita que alguien, en algún lugar, desee tu ruina. Espero que cuentes mi historia en tu canal. Un saludo para todos. El perro que subió al árbol. El bro, del canal Gato Macabro. Soy un tipo de Virginia Occidental. Trabajo como ranger en el Monongahela National Forest desde hace casi 18 años. Normalmente no escribo este tipo de cosas ni mando historias a canales de YouTube, pero después de lo que pasó, no puedo sacármelo de la cabeza. Cada vez que escucho a un perro ladrar a lo lejos me pongo mal. Pensé que tal vez a tus suscriptores les interese algo que se siente demasiado real, no inventado. No busco fama ni nada parecido. Te la mando tal cual me salió, escrita una noche en la que no podía dormir. Si la usas, ponle el título que quieras, algo como el guardabosques que vio al perro que subió al árbol. Adjunto la foto que tomé esa noche.
Está borrosa porque el archivo se corrompió después, pero se ve lo suficiente como para ponerte a pensar. Si no te convence, bórrala y listo, no hay problema. Nunca he sido de asustarme fácil. Llevo 17 años patrullando el Bosque Nacional Monongahela, allá por el oeste de los Apalaches, en West Virginia. He sacado excursionistas muertos de grietas donde nadie debería caer. He encontrado tiendas de campaña destrozadas y el ataque no era de oso ni de puma, y he visto huellas raras que ni los biólogos del servicio forestal supieron explicar. Pero lo del 2024 me rompió algo por dentro. Ahora miro el bosque diferente. Ya no son solo árboles y animales. Hay algo más. Todo empezó con un perro llamado Rufus. Era un mestizo grande. Su dueño, un chaval de 23 años llamado Ethan Caldwell, llegó a la estación un martes por la tarde. Ethan no entró pidiendo ayuda como lo hace la gente normal. Entró hablando bajito, mirando el piso, como alguien que ya había aceptado que las cosas estaban jodidas. Rufus se me perdió hace 9 días, dijo. No se escapó. La cerca de alambre está perfecta, no hay agujeros, no hay pelo enganchado, ni sangre. Simplemente no volvió. Los primeros días Ethan lo buscó solo. Caminó los senderos alrededor de su casa rodante, cerca de la ruta 219. Silbó hasta que le dolió la garganta. Dejó comida que al día siguiente seguía intacta y empapada por la lluvia. La tercera noche empezaron los aullidos. Eran largos, subían y bajaban de tono, como si quien aullaba estuviera probando cómo sonar. A veces venían desde lo profundo del bosque, otras, parecía que salían de debajo del porche de Ethan. Me dijo que una vez sintió el aullido vibrar dentro de su propio pecho. Al principio lo achaqué al eco de los valles. O a un coyote con la garganta lastimada. Los Apalaches te engañan con los sonidos todo el tiempo. Pero después empezaron a llegar más llamadas. Una señora mayor de Durbin dijo que oyó un perro aullando desde lo alto de un roble seco detrás de su granero. Apuntó la linterna y no vio nada, solo ramas. Un camionero que durmió en el área de descanso de la ruta 250 juró haber visto una silueta de perro, en la copa de un álamo. Un par de chavales que acampaban ilegalmente cerca del río Chat grabaron un audio, un aullido de casi 40 segundos sin parar para respirar. Los perros no hacen eso. Necesitan aire. Decidimos ir a ver. Éramos 3, yo, Marcus, mi compañero, exmilitar, callado como tumba, siempre con un cuchillo más grande de lo permitido, y Ethan. Salimos un viernes al atardecer por un viejo camino maderero que sube hacia Chet Mountain. El bosque estaba muerto de silencio. Caminamos casi 2 horas. La luz se fue rápido y encendimos las linternas. Ethan iba adelante, nervioso, aspirando el aire como si pudiera oler a su perro entre el pino y la humedad. Entonces escuchamos el aullido. Largo. Bajando de tono hasta convertirse en un gemido ronco. Ethan se detuvo en seco. Es él. O algo que está tratando de sonar como él, susurró. Esa frase me dio más frío que la noche. Seguimos subiendo hasta un claro viejo, una zona talada años atrás. Solo tocones podridos y arbolitos jóvenes peleando por un poco de luz. En medio había un árbol seco, ramas desnudas. Y ahí arriba, estaba la cosa. Al principio pensé que era un oso. Luego un ciervo mal formado. Pero no. Era demasiado flaco. El cuerpo estaba estirado, el cuello era demasiado largo, y las patas eran muy extrañas. Estaba sentado ahí arriba. Sentado, no agachado. Como un humano en una rama. Las patas delanteras colgaban, y las garras se clavaban en la corteza como dedos huesudos. Ethan soltó un sollozo. La cosa giró la cabeza despacio. Hocico largo, pelaje húmedo brillando bajo las linternas. Pero los ojos, enormes, sin parpadear, miraban fijo. Marcus levantó el rifle tranquilizante. Le bajé el brazo. No sabía qué era, pero disparar me pareció la peor idea. Entonces aulló otra vez. Directo hacia nosotros. El sonido no salió solo de la boca. Vibró en todo. Ethan cayó de rodillas tapándose los oídos, llorando. No es él. Esa cosa no es Rufus. Apunté la linterna al pecho y vi debajo del pelaje una silueta humanoide. Costillas marcadas. El esternón subiendo y bajando rápido. El cuello demasiado largo. Las patas delanteras. No eran patas. Eran brazos, con dedos largos, nudosos, y garras curvas clavadas en el tronco. Saqué la foto por puro instinto. El clic sonó como un trueno. La cosa se quedó inmóvil un segundo, como pensando en el flash. Luego empezó a bajar. Paso a paso. Lento. Calculado. A mitad del tronco se detuvo y nos miró otra vez. Retrocedimos sin darle la espalda. Ethan sollozando bajito.
Marcus murmurando algo, no sé si era una oración o una maldición. La cosa no nos siguió. Giró el cuerpo entero, sin mover las patas, como si tuviera una columna de goma. Y se metió entre los arbolitos. Desapareció en segundos. Sin ruido. Sin ramas rotas. Al día siguiente revisé la foto. El archivo estaba corrupto. Solo quedó un rectángulo oscuro con una sombra borrosa en lo alto de un árbol. Ethan la vio, no dijo nada y se fue. Una semana después se mudó del estado. Nadie sabe a dónde. Desde entonces siguen llegando reportes, aullidos desde copas de árboles muertos, sombras que parecen perros pero caminan paradas, marcas de garras a 4 metros de altura. Y siempre esa sensación de que algo te observa. Sigo trabajando aquí. Pero ahora llevo un silbato ultrasónico para osos. Nunca lo he usado contra osos de verdad. Y cuando oigo un aullido desde lo alto, donde ningún perro normal puede estar, no subo a buscarlo. Ya no busco nada que suba a los árboles. Si la lees en el canal, avísame cómo reaccionan. Y si alguien dice que es falsa, diles que ojalá lo fuera. Porque yo sigo aquí, y el bosque no olvida. Saludos desde las montañas. La Llorona y los gatos. Hola, gato macabro. Desde hace mucho tiempo mi familia me ha insistido en que te envíe mi historia, pero nunca había querido compartirla en algún canal. No porque me dé miedo a ser tomada como loca o que simplemente no me crean, sino porque al platicarlo y, ahora al escribirla, me hace recordar cada momento. Esto ocurrió en la Colonial Santa Cruz en Valle de Chalco. Más o menos como en 2006, no recuerdo el año exactamente. Era justo en esa época en que transicionábamos en la tecnología, me refiero a cómo nos conectábamos a la internet. Antes del Wi-Fi, usábamos la línea del teléfono y conectábamos el cable a la computadora. Yo estaba de vacaciones y por lo tanto me podía desvelar. En mi recámara no tenía teléfono, solo había en la cocina y en la sala. Mi mamá me permitía llevar mi computadora a la sala y, ahí, conectarme a la internet hasta las 2 de la madrugada. Mi recámara estaba al final de la casa. Para llegar ahí tenías que pasar por un pasillo y luego estaba la entrada a la cocina y las demás habitaciones. Hay un patio largo que te lleva al portón del lado derecho y del izquierdo hay una barda a la mitad y por arriba de esta hay barandales. Entre el muro del barandal y el portón, hay un espacio como de 8 centímetros, algo así. En la entrada hay una rampa de cemento que abarca todo el portón y se desvanece con el resto de la banqueta que dan hacia los barandales. Comparto estos detalles porque son muy importantes. Ya verán por qué les digo. Además siempre he vivido con gatos. A mi mamá, a toda mi familia siempre nos han gustado mucho los gatos. En esa época teníamos 3 gatos. Bueno, mi mamá solía irse a acostar en mi recámara mientras yo me quedaba en la cocina y cuando ella me iba a dormir, la despertaba para que me sintiera acompañada. En la cocina, justo en la entrada, donde está la puerta, estaba la mesa y ahí me sentaba. Recuerdo que ya casi eran las 2, eran la 1:59 am, cuando escuché gruñidos, como cuando los gatos se están peleando. Enseguida abrí la puerta y llamé a mis gatos. Fue raro porque todos estaban adentro y cuando los llamé se quedaron ahí conmigo. Regresé a mi computadora porque ya la iba a apagar, ya que era la hora de irme a dormir. Luego se volvieron a escuchar los gruñidos de gatos y volví a salir. Mis gatos estaban rodeándome. Salí y pensaba que habían otros gatos peleando justo a la entrada de la casa, donde están los barandales. Todo estaba oscuro pero cuando salí abrí toda la puerta de la cocina y alumbró un poco el patio. Me quedé unos segundos escuchando los gruñidos de los gatos. Todo fue en cuestión de segundos. Luego esos gruñidos ya no se escuchaban como de gato, se escuchaba un ligero lamento. Al escribirlo recuerdo todo como si fuera ayer. ¡Qué miedo! Bueno, ese lamento se escuchó como el de una mujer lastimada. Gritaba un ¡ay! Yo estaba viendo hacia el portón y escuché claramente un ¡ay! Mis hijos. No podía creer que eso estaba escuchando. Al mismo tiempo se vio una sombra, como de alguien encorvado, estaba pasando desde la rampa hacia la otra parte de la banqueta y, justo cuando escuché el mis hijos, sentí como volteó a verme por esa abertura entre el barandal y el portón. Me espanté horrible porque eso venía acompañado de ladridos de perro y grité, ¡mamá! Enseguida corrí hacia mi cuarto donde estaba mi mamá. Cuando entré mi mamá se despertó y le dije,
pero no tuvo que creer lo que yo le decía porque ella también lo estaba escuchando en ese mismo momento. Mi mamá dijo algunas groserías y yo le dije que no podía creer lo que estábamos escuchando. Le pedí que saliéramos, que tal vez alguien estaba haciendo una broma o cualquier otra cosa racional que explicara ese suceso. Mi mamá no me dejó salir. Mientras se seguían escuchando los gritos, parecía que el sonido iba dando la vuelta hacia la otra esquina y luego ya todo quedó en silencio. Yo insistía en salir pero decía a mi mamá que si hubiera salido, seguramente la Llorona me hubiera llevado. Al otro día, me reconfortó saber que mi hermano y otra de mis hermanas también habían escuchado lo mismo. Además, mi mamá fue a la tienda y la señora le platicó que ella también escuchó, igual que su comadre que vive en la esquina donde se dejaron de escuchar los lamentos. También pasó algo feo. Esa misma mañana, el vecino que vivía solo en la casa de al lado, la cual cuidaba, ya no amaneció en este plano. Dicen que le dio un paro cardíaco. Ahora que lo pienso, tal vez él sí se asomó desde la ventana que daba hacia la calle. Toda mi vida crecí escuchando historias de la Llorona. Mi mamá, mi papá, hasta mi hermana mayor ya la habían escuchado. No en esa casa. Siempre me ha dado miedo. Pero afortunadamente esa madrugada pude reaccionar y corrí hacia donde estaba mi mamá. Después de eso, la pasé muy mal. Ya no me quedaba en la noche conectada a internet. Me dormía con la luz prendida. A veces despertaba pensando que la Llorona estaba en mi cuarto. Fue horrible. Casi no he platicado esta historia ni en reuniones con otras familias o personas. Solo con mis hermanas y hermano. Con el tiempo le platiqué a mi esposo y él me dijo algo que me genera escalofríos. Él piensa que tal vez el ente maligno o la Llorona quería engañarme al hacerme salir pensando que los que se estaban peleando eran mis gatos. Pero afortunadamente no salí a la calle. Gato macabro, te confío mi anécdota que aún me provoca miedo. Justo ahora que lo escribo fue revivirlo. Qué miedo, la verdad. No me importa si no me creen o no porque mi familia y otras personas también lo vivieron. Les mando saludos. El burro de la cruz. Esta historia ya la había contado hace tiempo, pero hace unos días volvió a hacerse viral en redes. Muchos me la están mandando otra vez. Así que sí, soy el gato macabro, y aquí está de nuevo, porque hay cosas que simplemente no dejan de volver. Hola, gato macabro. Te manda esta historia un seguidor desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Me llamo Carlos y quiero compartirte un relato que en mi familia se ha contado durante años, y que todavía hoy provoca silencio cuando alguien lo menciona. Esta historia me la contó mi tío Chuy, un hombre de un pueblito pequeño cerca de San Cristóbal de las Casas, de esos lugares donde la niebla baja de los cerros y las historias de aparecidos son más comunes que el pozol. Él jura que le pasó hace como 5 años y todavía guarda la foto borrosa en su celular viejo. Dice que cada vez que la ve siente un frío raro en la espalda. En un pueblo chiquito de los Altos de Chiapas, cada enero se celebra la fiesta patronal de San Sebastián. Hay misa, cohetes, baile, marimba y mucho trago. Mi tío Chuy, que en ese entonces tenía como 45 años, fue a la fiesta con unos amigos. Bailaron, tomaron pox y comieron tamales hasta que ya era pasada la medianoche. Como el pueblo está alejado y no pasa transporte tan tarde, decidió regresarse caminando solo por el camino de terracería que cruza el monte. La noche estaba oscura de verdad, de esas en las que la luna apenas se asoma entre las nubes y el viento silba entre los pinos. Mi tío iba contento, medio entonado, canturreando bajito una canción de marimba, cuando a lo lejos vio una silueta detenida en el camino. Parecía un hombre alto, encorvado, como si estuviera empujando algo pesado frente a sí. Pensó que era otro borrachito regresando de la fiesta, quizá cargando alguna cosa robada o una cruz de utilería de la iglesia. Siguió caminando sin miedo, porque en el pueblo todos se conocen. Pero conforme avanzaba, algo no cuadraba. La silueta no caminaba. Estaba quieta, inmóvil, como si estuviera esperando. Cuando estuvo a unos 20 metros, la luz débil de la luna alcanzó a iluminar mejor. Y mi tío se quedó helado. No era un hombre. Era un burro enorme, negro como la noche, parado en medio del camino. Pero no llevaba nada sobre el lomo. La cruz no estaba cargada. La cruz estaba frente a él. Era una cruz vieja de madera, grande y pesada, de esas que se usan en las procesiones, pero mucho más deteriorada. Tenía los brazos torcidos, clavos oxidados y manchas oscuras de humedad antigua, como si la hubieran arrancado de un altar olvidado o de una tumba vieja. El burro la sostenía de una forma imposible, la sujetaba con las pezuñas. No estaba amarrada.
El animal la mantenía ahí, atravesando el camino, bloqueándole el paso. El burro no se movía. Estaba ahí, con la cabeza inclinada, la cruz temblando apenas, y los ojos brillando en la oscuridad. Mi tío sintió que el corazón se le subía a la garganta. En ese momento recordó lo que dicen los viejos del pueblo, que en los caminos solitarios, sobre todo después de fiestas religiosas, aparece el burro de la cruz. Dicen que no la carga como castigo, sino que la muestra, que se planta atravesando el camino para obligarte a decidir si sigues avanzando, o si te regresas. Cuentan que es un alma en pena, quizá de alguien que se burló de una procesión o robó una cruz sagrada. Y que si te acercas demasiado o lo miras fijamente, te sigue hasta la casa, trayendo mala suerte, enfermedad o incluso la muerte. Mi tío no quiso comprobar si eso era verdad. Con las manos temblorosas sacó el celular y tomó una foto rápida. Salió borrosa por la oscuridad y el miedo, pero la tomó. En cuanto guardó el teléfono, dio media vuelta y salió corriendo. Corrió los 2 kilómetros que le faltaban sin detenerse, con la sensación de que algo pesado avanzaba detrás de él, arrastrando madera sobre la tierra. No se atrevió a voltear. Llegó a su casa jadeando, cerró con seguro y no durmió en toda la noche. Al día siguiente contó lo que vio. Los viejos del pueblo se persignaron y dijeron que tuvo suerte de solo tomar la foto y huir, porque otros que se han quedado mirando han amanecido enfermos o han sufrido accidentes graves. La foto todavía existe. Se ve una mancha negra grande y, frente a ella, una forma clara y alargada que parece una cruz. Mi tío casi no la enseña. Dice que cada vez que la abre, el aire se vuelve pesado. Desde esa noche nunca volvió a regresarse caminando solo después de una fiesta. Y en el pueblo, cuando llega enero y hay celebración patronal, los mayores repiten la advertencia. No te quedes hasta muy tarde, y menos regreses solo por el monte. Porque el burro de la cruz anda cargando su penitencia, atravesando caminos y buscando a quien hacerle decidir. Dicen que todavía aparece en ese mismo sendero. Y que si lo ves, no te detengas. No lo mires. Corre.